Muchas gracias, Agustín. La verdad que es un orgullo para nosotros, los que trabajamos en la producción. Faltó dos cosas en el currículum. Yo soy cuarta generación de productor agropecuario y vivimos en el campo con mi señora, que eso para nosotros es bastante importante. Cuando me invitaron a dar esta charla y a contarle el rol de los cultivos de cobertura en la Argentina, la verdad que me puse a pensar cómo podíamos armar el principio de la charla. Nosotros vivimos acá, en el globito 3, latitud 33, latitud 34, Mercedes está en la latitud 33. El resto de los globitos que ustedes ven son todos los ensayos de cultivo de cobertura que llevamos adelante en el país, todos en la zona productora. Cuando hacemos un poco de historia, qué nos pasó en la Argentina, es bastante similitud con el primer disertante. Cuando ustedes ven los datos del INTA Olivero del año 1989, teníamos un uso de la tierra en el cual el 47% de la superficie consumía todo el año y el 53% de la superficie era estacional. En el año 2009-2010, un trabajo del ingeniero Ricardo Pozzi del CREA Las Rosas, cuando tras una transecta que va desde Venado Tuerto hasta Las Rosas, que es aquí, es la zona más productiva del país, los suelos son muy caros, encontró que solamente se producía un consumo de todo el año del 17%. Había bajado drásticamente la superficie de praderas en el país. Cuando miramos los datos de Córdoba, que nos da el Ministerio de Agricultura de Córdoba, se ve que desde el año 70, con un 80% de praderas permanentes, a hoy estamos en un 12% de praderas permanentes y hay un aumento desmedido de lo que son los cultivos anuales. Cuando hablamos de la provincia de La Pampa, el departamento de Chapaleufú, también una zona muy productiva, vemos esto, que vemos las posibles implicancias en los cambios de los sistemas de producción, cuando pasamos de un sistema de producción mixto, donde teníamos raíces casi a 3 metros, pasamos a un sistema de producción de agricultura continua, con raíces que llegan no más de 1,50 m. Cuando observamos esto, vemos, si tomamos una rotación de 8 años, 4 años de pasturas y 4 años de cultivos anuales, vemos que el 28% de las lluvias caen en el periodo de barbecho. Estas lluvias, si se toman 8 años, desde el 1921 a 2016, representaban en ese periodo de 8 años 5.300 milímetros. Ahora aumentó mucho el régimen climático y estamos en 6.336 milímetros del año 96 al año 2006. Y esto también es importante, 120 toneladas de raíces por hectárea en esos 8 años. Cuando se toma una rotación de 8 años de cultivos anuales, se ve que el 36% de las lluvias están cayendo en los momentos de barbecho. Y cuando se toma soja sobre soja, el 46% de la lluvia está cayendo en el barbecho. Y lo que es más, solamente producen estos 8 años de soja no más de 48 toneladas de raíces por hectárea. Ahora, cuando vemos esto, vemos que lo que estamos usando es solamente 368 milímetros por año. Entonces, por esto pensamos hacer trigo o cultivos de cobertura. Presten atención, este es un suelo con pasturas de la rotación de 8 años y este es un suelo agrícola permanente. Ahora, en el 2003, cuando empezamos con esta agriculturización, yo empecé a pensar, ¿por qué no le doy vida al suelo y no le doy cobertura? Y empecé a sembrar avena. En el 2010 empecé a sembrar vicia, porque ya tenía cobertura y le dimos vida al suelo y buscábamos fijación simbiótica de nitrógeno y buscábamos control de malezas.
En el 2012 empezamos a sembrar centeno. ¿Por qué centeno? Porque queríamos aumentar la cantidad de materia seca y la cantidad de carbono en nuestros sistemas y también aumentar el control de malezas. Y a partir de 2015 empezamos a buscar que los cultivos de cobertura tuvieran muchos más servicios, así que empezamos a usar brasicas y cultivos multiespecies para romper los flujos preferenciales de las estructuras laminares, para mejorar el reciclaje de nutrientes y la gestión ambiental. Entonces, vimos que en los cultivos de cobertura trabajaban sobre la parte por debajo del suelo, mejorando la estructura y mejorando la materia orgánica, y por arriba del suelo podíamos ver que los cultivos de cobertura nos ayudaban al manejo de plagas, fundamentalmente malezas, y la calidad ambiental. Cuando miramos un poco por debajo del suelo, ¿qué ganamos con los cultivos de cobertura? Y aumentamos mucho la macroporosidad del suelo y eso nos permite captar el agua de mejor manera. Esto es lo que nos pasa. Esta foto es una franja en mi campo. En el año 96 sembramos soja RR por primera vez y esta foto está sacada en el 2015. Nunca le sembramos nada más que soja. Eso es lo que ocurre. Es la misma franja. Llovieron 62 milímetros, fíjense cómo se corrió el rastrojo. Este es otro lote, aplustoles típicos, Partido General Villegas. Rastrojo de maíz, 11.000 kilos la hectárea. Presten atención a la distribución del agua. Fíjense cómo están las raíces, donde acá está el suelo seco, un suelo compactado, y acá hay un suelo con humedad. También nos ayudan los cultivos de cobertura al drenaje biológico. Esto es el testigo donde les mostré la foto que nunca se hizo cultivo de cobertura. Fíjense cómo está, prácticamente no hay diferencias en el color del suelo, aunque a los 40 centímetros encontramos el tapto. Esto es cuando usamos el centeno. Si ustedes prestan atención, como ya viene bien rotado y bien manejado, esto cambia de color el suelo y eso es porque vamos ganando carbono y vamos ganando materia orgánica a través de los años. Y esto es cuando empezamos a usar las brasicas. Presten atención, las partes oscuras, cuando hacemos los métodos de infiltración, cómo logran pasar el tapto. Después más adelante vamos a ver cómo se comportan con los temas de infiltración. Otra de las cosas importantes en nuestra región es que reducen muchísimo el ascenso de las sales. Nosotros en el año 96, hasta el año 96 en este campo tuvimos agricultura y ganadería, 50 y 50. Teníamos la napa 9,5 metros. Hoy está acá, 15 centímetros. O sea que en 20 años la napa me ganó la pulseada. También con la napa me ganó la pulseada, me ganaron la pulseada de las sales. Fíjense en la cantidad de sodio que tienen las napas. La relación de absorción de sodio es muy, pero muy alta. Otra de las cosas que nos hacen los cultivos de cobertura es que nos mejoran mucho la estructura del suelo. Ustedes pueden observar esta foto donde los terrones del suelo pertenecen a los primeros 5 centímetros, 7 centímetros. Fíjense la cantidad de hifas que nos producen las brasicas. Y eso es vida en el suelo, es porosidad, macroporos. Lo interesante cuando hablamos de porosidad y de macroporos es que los poros en el suelo tienen que estar en forma recta. Es la manera de cual entra el agua en el suelo. Cuando nosotros tenemos los poros en forma vertical, tenemos mucha infiltración en el suelo y eso es lo importante. Esta es una brasica, siempre asociada a lombrices, porque las brasicas tienen pudimos medir que tienen una buena producción de materia seca, a pesar de que consumen poca agua. Otra de las cosas que pudimos medir a través del uso de los cultivos de cobertura es la disminución de la densidad aparente. Va de la mano de la descompactación del suelo. En nuestra región, en nuestros campos, hay parte de los lotes que tienen 40 centímetros de suelo y por debajo de los 40 centímetros se encuentran estos monolíticos de arcilla. Extremadamente duro, lo mismo que les pasa a ustedes.
7, 8 días sin lluvia en verano, la soja pasa de 40 quintales a 15. Cuando medimos la densidad aparente, nos encontramos que en los suelos que nunca se hace cultivo de cobertura, esta es la franja que nunca tuvo cultivo de cobertura, tiene aproximadamente 1,32, mientras que cuando hacemos brasicas estamos en 1,27 y cuando hacemos centeno mejoramos. Pero las brasicas nos mejoran, a mayor profundidad nos mejoran la densidad aparente. Entonces, otra de las cosas que utilizamos para medir el impacto de los cultivos de cobertura en la rotación es la densidad aparente máxima. Este es un método por el cual se utiliza para hacer las rutas. ¿Y qué es? Es sacar un pedazo de suelo de lugares pristinos, medir la máxima compactación que tienen y después le vamos agregando humedad. Y esto nos sirve porque, ¿qué demuestra esto? Que a la misma humedad, la curva verde, que viene de una rotación soja-maní, se compacta muchísimo más que la otra curva. La otra curva se compacta recién cuando tiene el 20% de humedad. Esto ocurre en el oeste de Córdoba, esto ocurre ya en el sur de Córdoba, esto ocurre con las rotaciones soja-soja y la soja en rotación al oeste de Buenos Aires. Y esta es la curva de mi campo. Ustedes pueden ver las tres curvas primeras, las de arriba son las de los lotes agrícolas, son aplustoles típicos que tienen una capacidad de almacenaje del orden de los 170 milímetros hasta los 2 metros de profundidad. Pero si ustedes prestan atención, la compactación máxima se logra aproximadamente en el orden de los 16% de humedad. Más o menos, para tener el 16% de humedad en mi región son 70 milímetros. Ahora, cuando comparo este suelo, que este es un aplustol éntico, va evolucionando de menor calidad, vemos que la compactación máxima se logra a los 19% de humedad. ¿Qué quiere decir? Este lote viene de pastura. Mayor cantidad de raíces, mayor porosidad, menor compactación. Este es un terrón de suelo por encima de los 40 centímetros que le mostré, con una colonización de raíces de brasicas. Y acá comparamos 3 terrones, las brasicas, los centenos, y este es el testigo que nunca tuvo cultivo de cobertura y 20 años de soja. Díganme si este no es un cascote espectacular para tirar. Fantástico. Sin porosidad, bien compactado, bien pesado y bien seco. Donde pega, rompe. El centeno ha descompactado, ha trabajado muy bien. Pero, si ustedes prestan atención, tenemos estructuras laminares. Mientras que en los nabos no tenemos estructuras laminares. También medimos la infiltración. La línea verde son sin cultivo de cobertura, 20 años de soja sobre soja. Infiltran 41 milímetros por hora. Cuando hacemos centeno aumentamos 52% de la infiltración. Y cuando hacemos brasicas, el 174% aumenta la infiltración. Esto para nosotros fue disruptivo, empezar a usarlas en el 2015 y ver cómo aumenta la infiltración. Hasta ahora le conté lo que nos pasa por debajo del suelo. Ahora les voy a contar lo que pudimos medir y lo que vemos que pasa por arriba del suelo. Que es lo lindo, que es lo que venden los cultivos de cobertura, porque lo vemos rápido. Entonces, mejora el manejo de las plagas y mejora la calidad ambiental. Manejo de las plagas porque nos ayuda a manejar malezas, principalmente. Por calidad ambiental porque empezamos a usar mucho menos herbicidas. Otra de las cosas que hacen y mejoran la calidad ambiental es esto. Suelos con el 70% de arena. Máxima erosión eólica. Máxima utilización del recurso ambiente con una actividad totalmente extractiva como el maní. Fíjense en lo que es la erosión. Tapa los alambrados, tapa los caminos. Entonces, presten atención a esa foto contra esa. Un Fiat 600 contra un Mercedes-Benz. Un centeno sembrado con el avión. Este es un productor del oeste de Córdoba. Máxima tecnología.
él notó que en las lomas perdía carbono. Entonces hizo cultivos de cobertura de precisión. Generó un mapa de prescripción y con el avión sembró el centeno. Ahora, otra de las cosas importantes que hacen los cultivos de cobertura es esto, la captura de los rastrojos de maíz. Nuestra región tiene mucho viento en invierno y ocurre esto. Los cultivos de cobertura, los rastrojos se vuelan y entonces los cultivos de cobertura lo entrampan. Entonces, ¿cómo hacemos para sembrar estos cultivos de cobertura? Los sembramos con el avión. Esa es una avena sembrada el 22 de febrero de este año con el avión. Pero también este es un centeno sembrado sobre un maíz. Pero también sembramos con esta máquina. Y para mí esta es la teoría disruptiva, la tecnología, disruptiva de los cultivos de cobertura, porque nos permite adelantar muchísimo la siembra. Ahí tenemos ya naciendo los cultivos de cobertura sobre un rastrojo de soja de segunda. La experiencia no fue muy buena, fue mucho mejor en las sojas de primera. Esa es la distribución que hace la máquina. Esta es la distribución desde la semilla centeno. Ahora les voy a contar un poquito cómo es el tema malezas. La Argentina, igual que Uruguay, tiene dos malezas que son el top sumum. Y la tenemos para todas las estaciones. Rama negra para el invierno, el yuyo colorado, el amaranto para todo el primavera-verano. O sea, tenemos para trabajar con las malezas todo el año. Entonces, si yo quiero cuidar el medio ambiente, ¿cómo puedo controlar las malezas? Las malezas las puedo controlar con controles culturales, con controles mecánicos o con controles químicos. Todo eso hace que utilicemos buenas prácticas agropecuarias. Entonces, ¿cómo controlan maleza los cultivos de cobertura? Los cultivos de cobertura controlan maleza por competencia, porque compiten con las malezas por agua, luz y nutrientes. Y también controlan malezas por interferencia, por radiación y la interferencia de la temperatura. Dos malezas, problema, rama negra y amaranthus. Aquella de Argentina, esta de Brasil, ese de Argentina, este de Brasil. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder controlar las malezas, usamos cultivo de cobertura y este es un trabajo que hicimos este año donde medimos la cantidad de malezas por metro cuadrado que tenemos donde no sembramos cultivo de cobertura. Cuando sembramos vicia más avena teníamos 6, vicia más triticales 5 y vicia más centeno 3. Esta diferencia se debe fundamentalmente a que el centeno empieza a consumir agua antes que las otras dos gramíneas de invierno. Pero si ustedes prestan atención, el control de malezas fue del 90%. Sembrar el cultivo de cobertura costó $60 y si yo hago un tratamiento, me cuesta $30. Pero en los $60, en 4 meses, me dejó macroporosidad, me aumentó infiltración, me aumentó carbono en el suelo, me dio vida al suelo. O sea, estamos ganando. ¿Qué pasa cuando usamos esta máquina? Y sembramos la vicia el 23 de marzo. Esta foto está sacada el 14 de julio. Ustedes ven, hay rama negra, una rama negra ahí, otra rama negra acá. Como esta máquina siembra dentro de la soja y la soja no terminó su ciclo, esta vicia está sembrada sin herbicidas. No utilicé ningún tipo de herbicida hasta ahora. ¿Hay rama negra? Alguna hay. Pero lo que tienen los cultivos de cobertura, que yo les decía que compiten por agua, luz y nutrientes, a su vez, la vicia, está interfiriendo, está tapando la rama negra. El costo de utilizar la altina, $31. El costo de la vieja agronomía, $30. Pero ¿qué pasa? La vicia me dejó nitrógeno, igual que hoy, me deja todos los servicios en el suelo, a la misma plata, y cuidamos el medio ambiente.
Hasta ahí les conté qué pasa con la competencia por agua, luz y nutrientes. Ahora les voy a contar un poco qué pasa con la interferencia de la radiación y la temperatura. Y sobre todo con este hombre, el Amaranthus. Yo vivo en una región donde estamos prendidos fuego con el Amaranthus. Y hace 5 años atrás, cuando aparece el problema en la Argentina, a mí me agarró usando un producto que es muy bueno para yuyo colorado, que es el sulfentrazone. Y no he tenido muchos problemas. Y de ahí en más lo empecé a usar. Pero en la región a mí no me pasó. Pero ese año ya se perdieron algunos lotes de soja alrededor de nuestra chacra. Y al año siguiente se perdieron más. Cuando les digo perder, es que no se puede trillar. 350 plantas por metro cuadrado de yuyo colorado. No se puede caminar en el lote. Ante la duda, si tienen, ¿hay alguno que tiene problemas de yuyo colorado? Ante la duda, no sirve. Actúen ante la duda. Pongan el producto y pónganse a trabajar. Consulten la bibliografía, consulten sus técnicos. Hay que ser proactivo con el yuyo colorado. Esto que les muestro acá es una foto que a mi señora no le gusta mucho porque dice que no dice nada. Y a mí me pone contento. ¿Por qué? Porque yo miro la franjita esa de yuyo colorado. Aquí hay yuyo colorado. Sobre este lado no aplicamos herbicida, sulfentrazone y HIT antes de sembrar la soja con un cultivo de cobertura rolado. Allá dije no, rolé el cultivo de cobertura y no le aplico nada. Presten atención lo que es. Y acá se ve una raya. ¿Saben qué es eso? La chata que usaba yo para ir a ver cómo venía el yuyo colorado acá. O sea, fíjense el impacto que tiene remover las coberturas. Era la rueda de mi camioneta que íbamos siempre por el mismo lugar. Y ella me decía, no vayamos por el mismo lugar, vayamos a pie. Yo soy gordo, no me gusta caminar. Entonces, pero miren la raya. Entonces, con todos estos problemas, empezamos los cultivos de cobertura a pasarle un rolo. ¿Para qué? Para formar una alfombra biológica. Entonces, de esa manera, lo interferimos y le quitamos radiación al palmieri. El rolo que empezamos a usar es un rolo que por ahí ustedes lo conocen, son los rolos FACA, los picadores de rastrojo. Este es un rolo que nosotros teníamos en el campo, tiene 586 tornillos. ¿Saben por qué? Porque no tiene que hacer eso el rolo, no tiene que cortar. Nosotros problema de viento, ustedes problema de lluvia. Entonces, cuando llueve fuerte, este material se va hacia los bajos. Entonces yo le saqué las cuchillas. 586 tornillos tiene. 2 días tuvimos para sacarle las cuchillas. ¿Qué tiene que hacer el rolo? Esto. Tiene que aplastar y reventar los tallos al solo efecto de que entre oxígeno en los tallos. Y así se secan los cultivos de cobertura rolado. ¿El rolo cómo es? Este es un rolo americano, inventado por el Rodel Institute. Con eso se rolan, o con el que tengo yo, o con cadenas, o con cubiertas. Me han llegado videos que hasta con cubiertas de tractores le pasan y rolan los cultivos aplastan los cultivos de cobertura. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos en esta etapa al 100%, al 50% de floración, siempre y cuando los cultivos de cobertura estén parejos y bien fertilizados. Si no, hay que hacerlo al 100% de floración. Tengan idea, y por lo que me han enseñado Carlito y Hernán, 100% de floración de un centeno sembrado en los primeros días de abril, ya hoy tendría que estar rolado, porque tenemos el mismo ciclo que en Argentina. Rolado el 16 del 9 del 2015. Esa foto es el 26 del 9 del 2015. Ven el tractor allá atrás, se lo estaba pasando de vuelta porque estaba asustado, no sabía qué pasaba, era una tecnología que estaba usando la primera vez. En realidad yo usé esto porque mi padre es muy ganadero y me dijo, mira nano, hay esta plata para hacer 1.300 hectáreas de soja. Cuando me puse a hacer números sembraba 400. Entonces dije, si la tecnología dice que bajamos lo que bajamos de insumo, pues vamos a hacer 500 hectáreas para probar. Y así fue que el primer año hicimos 500 hectáreas.
A los 5 días encuentro esto, el nudo del centeno negro, mientras que donde no rolamos, el nudo del centeno es verde. ¿Qué quiere decir esto? Que ya dejó de tomar humedad. Deja de tomar humedad más rápido que cuando le aplicamos herbicida. Este es un lote al lado de mi casa. Yo les dije que soy 4ª generación de productores agropecuarios. Mi abuelo vino a esa chacra el 7 de marzo de 1900, mi bisabuelo, el 7 de marzo de 1903. ¿Cómo rolamos los cultivos de cobertura? Así está sembrado el cultivo de cobertura. Así le pasamos el rolo y así lo sembramos. Como se pasa el rolo, se siembra la soja y el maíz. ¿Con qué máquina lo sembramos? Esta es nuestra maquinita, es una de 12 surco a 52 o con la de grano fino. Toda la soja en mi casa se siembra con esta máquina a 23 centímetros. ¿Por qué? Porque acercamos hilera para contrarrestar la acción del yuyo colorado. Presten atención cuando empiezo a trabajar para el yuyo colorado. Abril, con el cultivo de cobertura. Y estoy sembrando la soja y estoy trabajando para el yuyo colorado. Esta es la soja naciendo. Este es el maíz naciendo, el maíz ya casi en su punto final. Presten atención al centeno rolado. Y ustedes ven allá una maleza. Y acá ven otra maleza. ¿Tengo alguna rama negra? ¿Alguna rama negra se escapa? ¿Me quita productividad esto? No. Entonces, ¿para qué las voy a matar todas? Si yo las mato todas, la que me queda es extremadamente resistente. Si vos dejás alguna, bajan la resistencia. Esta raya, a la izquierda, cultivo de cobertura sin rolar. A la derecha, cultivo de cobertura rolado. Si ustedes prestan atención, esta soja está más seca que esta. El estado fenológico es distinto, sembrada el mismo día. ¿Por qué? Porque ocurre esto con los rolados. La temperatura del cultivo de cobertura rolada es 2 grados promedio menos. Y 2 grados promedio menos es muchísimo. Y fundamentalmente acá, el 29 de octubre, que es cuando dispara el nacimiento de Amaranthus. Entonces, en los rolados no nace el Amaranthus, o nace muy poco. Cuando yo comparo la cantidad de principio activo que uso en el maíz tardío, hasta el 2013 yo usaba avena, y de ahí para adelante empezó a usar centeno. Ustedes ven una baja de principio activo. Principalmente se debe a la potencia que tiene el centeno para competir con las malezas. Tiene mejor habilidad que la avena. Y el 2015-2016, yo rolé para sembrar el maíz tardío. Y presten atención, 1,36 kilos de principio activo, 65% menos. Cuando apilé tecnología y volví a sembrar maíz, este año, 16-17, sobre un lote que venía centeno de cobertura rolado, soja, centeno de cobertura rolado, maíz, ahí sí, fíjense, 935 gramos de principio activo por hectárea, 77% menos de herbicida usado. Ustedes dirán que yo les vengo a decir que no usen herbicida. No, no, no. Usen el herbicida, pero en el momento correcto. En soja, 64%, dato de la campaña 15-16. Esta campaña no tengo datos. Yo esta campaña sembré 1.300 hectáreas de soja y pude cosechar 256 de a parchecito porque se inundó todo el campo con las lluvias. Este es el rendimiento cuando comparamos la soja sin cultivo de cobertura, 43 quintales, con cultivo de cobertura rolado casi 43. O sea, les pongo esto para que vean que no tengo diferencia en el rendimiento. 1 año de experiencia. 1 año de experiencia. Y esto sí también es muy bueno. Yo sembré el cultivo de cobertura en abril. Coseché la soja en el abril siguiente. Y atrás de esa soja voy a sembrar trigo. Y estoy teniendo efectos todavía del cultivo de cobertura que sembré el año anterior, rolado. Cuando yo sembré el trigo
y fui y conté las plantas de rama negra por metro cuadrado, me encontré que en el cultivo cobertura con rolo tenía 0,63 plantas de rama negra. En el cultivo cobertura sin rolar tenía 4,5. Y en la franja sin cultivo cobertura tenía 11. Pero las ramas negras tenían una hoja o dos. Y me hicieron aplicar herbicida aquí. Aquí me llevó glifosato, me llevó el hormonal y la sulfonilurea. O sea que al cultivo cobertura que sembré el año anterior le tengo que sumar $16 o 17 de gasto. Este trigo yo lo hice sin herbicida. Quizá con muy poquito glifosato también lograba. Yo lo hice sin herbicida, pero quizá poniéndole un poquito de glifosato y no vinieron ramas negras. ¿Por qué? Porque el trigo acá lo que hizo fue competir por agua, luz y nutriente con la rama negra. Esto cuando metemos los principios activos en la rotación. Primer año soja, segundo año maíz tardío. Cuando sembramos sin cultivo de cobertura, en herbicidas gastamos 14 kilos y $192. Cuando lo hacemos, que sembramos cultivo de cobertura sin rolo, gastamos $124 de herbicidas y gasto $142 de cultivo de cobertura. Y cuando lo hago con rolo, gasto $77 de herbicida y gasto $162 en la implantación y el rolado del cultivo de cobertura. ¿Qué les quiero contar con este cuadro? Que gasto un poquito más, pero capturo un montón de servicios, tanto en los cultivos de cobertura sin rolo como en los cultivos de cobertura rolado. Esto es muy distinto, esto lo voy a buscar a la agronomía. Esto hago agronomía. Los $142 hago agronomía, lo otro lo fui a buscar a la agronomía. Algunas cosas importantes a tener en cuenta: la dirección de rolado, la dirección de siembra, que es al cruce del rolado, la calidad de la semilla, porque baja la temperatura del suelo. Tengan en cuenta que tienen un cambio en el ambiente, la eficiencia de siembra no es la misma que sembrar sobre un cultivo quemado con herbicida. Recuerden que tienen una alfombra biológica en el suelo. Y el historial del lote, quedó demostrado la foto que yo les mostré, donde no apliqué herbicida y estaba lleno de yuyo colorado. ¿Qué especies usamos en los cultivos de cobertura? ¿Y qué tenemos en cuenta de las especies? Tienen que tener un rápido crecimiento inicial, una producción elevada de biomasa aérea, tienen que tener capacidad de reciclar nutrientes, fijación biológica de nitrógeno, adaptarse bien a los suelos degradados, tolerancia a las heladas y un momento de secado y que sean de fácil control. ¿Qué especies sembramos? En gramínea de invierno siembro centeno, avena y triticale, de acuerdo a la citación. Si yo quiero acumular mucho carbono, siembro centeno, y si lo quiero finalizar temprano. Ahora, si quiero deprimir napa y quiero acumular carbono y quiero dejar un rastrojo para el año siguiente, siembro triticale porque tiene mayor relación carbono-nitrógeno. En Brasica sembramos Goliath, Hunter y Guairoa. Y también estamos probando con Tilas Radish. Y en gramínea sembramos Vicia villosa, trébol persa y trébol balanza. Persa y balanza estamos haciendo las primeras experiencias este año junto con Juan y toda su gente. ¿Qué pasa? Si yo tengo un cultivo sin testigo, un testigo sin cultivo de cobertura, la napa me va a aumentar porque voy a estar todo el invierno, agua, me está lavando los nutrientes y estoy recargando de gusto. Ahora, si yo al cultivo de cobertura lo siembro y lo mato en julio, en mi región, me gasta entre 180 y 140 milímetros. Si lo mato en agosto, me gasta entre 120 y 180 milímetros y fíjense que ya tengo algunas flores. Y si lo mato en septiembre, está todo florecido y me gasta entre 160 y 315 milímetros. Ustedes dirán, es mucha agua, esto es mucha agua, pero
El consumo de agua de los cultivos de cobertura tiene una gran relación con la fecha de secado. Cuando yo seco temprano, aumento la macroporosidad del suelo, capturo nutrientes en épocas de lixiviación, controlo malezas, el control de malezas es medio a bajo, pero lo tengo que hacer en los suelos que tienen mucha capacidad de almacenaje de agua. Ahora, cuando lo quemo tardío, acumulo mucho carbono, tengo un muy buen control de maleza, una muy buena gestión ambiental y lo hago en suelos donde la capacidad de almacenaje es baja. Porque ¿para qué voy a cortar el ciclo de un cultivo de cobertura si en mi suelo puedo almacenar 80 milímetros? Si no me llueven 80 milímetros, no voy a poder sembrar. Entonces atraso el quemado del cultivo de cobertura. Les conté que en el 2015 empezamos a probar con multiespecies. ¿Para qué hacemos las multiespecies? Para romper las estructuras laminares que les mostré temprano, para hacer todo esto junto, no una sola cosa que me da una monoespecie del cultivo de cobertura. Y fundamentalmente por estas dos cosas: mejora de la gestión ambiental y simular las empastadas pristinas o las pasturas. Esta es una foto de las brasicas a 1,20 m en los suelos arenosos. Cuando les digo que mejoramos la gestión ambiental, acá encontramos una mariposa y acá una abeja, 4 de agosto, y no es normal en mi región. Esto es una foto de marzo, ya con el maíz de segunda prácticamente entregado. Ven cómo vienen brasicas, que se sembró el año anterior y se pasó el rolo. Lo que estamos demostrando acá que estamos gestionando bien el ambiente porque son extremadamente sensibles a los productos que se usan para el maíz. Bien, ¿ustedes ven acá hay alguna rama negra? Sí, alguna rama negra tengo siempre, pues alguna viene. Esto es importantísimo. ¿Te suena la foto, Juan? Suelo agrícola, rotación cuidada, fertilización ajustada al 100%, con reposición de fósforo. Suelo de pastura. Presten atención la macroporosidad y la cantidad de raíces que tiene ese suelo. Es lo que contó el primer disertante. Y el mismo cuadro que les muestro hoy. El suelo agrícola se compacta antes que el suelo ganadero. ¿Qué usamos? Gramíneas, centeno y triticales. Leguminosas usamos vicia, trébol, persa, balanza y arveja. Y brasicas usamos el Goliath, el Hunter y el Radish. Todas estas mezcladas para las multiespecies. Esta es saqué una palada con la pala ancha de la última multiespecie. Hará esto hace unos 20 días, un mes. Una planta de lino, un radish, otro lino, una vicia, un persa, un triticale y otra vicia. Muchas raíces, distintas raíces. Esta foto es del viernes pasado, las multiespecies. La flor que ven ahí ya es un persita florecido. Por acá abajo ahí se ve un radish. Esa es la foto de la palada. Saqué una palada completa. Presten atención, el estado de las raíces. Distintos tipos de raíces. Las brasicas con la capacidad de bioinducción y la captura de azufre que tienen. Y si ustedes prestan atención, esta es una vicia en un estado esquelético. Este año le agarró un hongo que se llama ramularia a la vicia y la mató. ¿Qué pasaba si yo tenía un cultivar de vicia solo? Me quedaba sin cultivo de cobertura. Cuando empieza la máxima fijación de nitrógeno, a esta vicia la va a reemplazar este persa, que si ustedes prestan atención, está lleno de nódulos. Entonces, como antecesor de gramíneas, usamos triticale y centeno a 4 kilos, los dos mezclados. Vicia villosa 5 kilos, trébol persa 5 kilos, radish y Goliath 4 kilos cada uno. Ahora, cuando voy a leguminosas y a soja, Argentina está muy agriculturizado y está muy demandante de nitrógeno los suelos. Entonces, cuando hacemos leguminosas, está respondiendo la soja, que es una leguminosa, a la concentración de nitrógeno. Y usamos triticale solo, puro,
porque las vicias y los tréboles les cuesta arrancar y si le ponemos centeno, el centeno nos lo ahoga. Este es un cuadro comparativo al solo efecto de mostrarle la producción que tienen nuestros centenos en la Argentina. 10.000 kilos de materia seca. Los triticales producen 8.000 y la multiespecie 10.000. Y me voy a quedar con esto, la relación carbono-nitrógeno. Eso tiene que ver mucho con el reciclaje de nutrientes. Cuanto más baja es la relación carbono-nitrógeno, más rápido es la entrega de todos los nutrientes del cultivo cobertura. Y tiene que ser equilibrado, no tiene que ser muy alta como el triticale, dependiendo de que si yo lo quiero para reciclar nutrientes, ni muy baja como una vicia, porque si viene una lluvia torrencial se lava el nitrógeno. Por último, les voy a contar un poquito desde mi corazoncito. A mí me gusta mucho la ganadería. Entonces quiero integrar los cultivos de cobertura a nuestros sistemas productivos. Como me voy a comer el cultivo de cobertura, siempre miro mucho la carga, el tipo de animal que uso, la humedad en el suelo y el volumen de residuos en superficie que dejamos. Entonces, esto es un centeno sembrado con la altina, comido por mis vaquillonas, de 275 kilos que estaban en Entore. Eran 40 hectáreas y estuvieron 24 días. Ese es el nivel de residuo que dejamos. Esto es una pésima técnica. También en mi campo, hace 3 años atrás. Centeno sembrado tardío y le saqué las raciones que necesitaba. No me quedó cobertura. Llovió y se me planchó, por eso dice alto riesgo de planchado. Y las malezas tuvo un efecto supresor muy bajo. Ahora, estas son las hectáreas de cultivo de cobertura que llevamos pastoreada desde el 2012 hasta hoy. Estas son las cantidades de raciones. Y si ustedes prestan atención, el año 14-15 hay un aumento de la cantidad de principio activo utilizado porque fue cuando explotó el palmieri y nos asustamos hasta que volvimos a ajustar la técnica de vuelta. Cuando comparo los rendimientos de soja con pastoreados y sin pastorear los cultivos de cobertura, no tenemos prácticamente diferencias. Y este cuadrito me gusta mucho, ¿por qué? Porque lo que he hecho es transformar los kilos de carne en quintales de soja. 134 kilos de carne son 11 quintales en el año 11-12 y 110 kilos son casi 9 quintales. Cuando yo sumo estos quintales, le he sacado una cosecha a mi campo. Y eso es una gran ventaja. Y a su vez, guardé 7 moléculas de carbono por cada una molécula de carbono que emitió el vacuno. Y logré biodiversidad tanto productiva como de especies. Nosotros, yo hoy vine a hablar yo acá, pero somos un grupo que trabajamos y que tenemos 6 macroensayos en el país, que tenemos ensayos de herbicida pre y post emergente de cultivos de cobertura, tenemos 29 tratamientos demostrativos y este año vamos a tener más de 100 determinaciones. Si ustedes nos buscan en la página de Facebook, se llama Suelos y Sistemas. Por último, les quiero dejar algo. Nuestras empresas tienen que brindar soluciones sociales, haciendo cargo al medio ambiente y ser rentables para tener la posteridad. Muchas gracias.